apóstol Pablo a los romanos. Como siempre, quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez anterior fue hace 3 semanas, entonces me voy a tomar un poquito de tiempo viendo esto. Explicamos que esta carta que el apóstol Pablo presenta y desarrolla a los romanos, la dividimos naturalmente en 2 partes, del capítulo 1 al 8 y del capítulo 9 al 16. Del 1 al 8, el tema principal del apóstol Pablo es la justificación para salvación. Pudiéramos resumirlo con la palabra evangelismo. Y del capítulo 9 al 16, ahora Pablo está hablando de la justificación para santificación. Pudiéramos resumirlo en una sola palabra que se llama discipulado. Qué importante es, ¿por qué? Porque ya hemos estado hablando acerca de esto. Si yo verdaderamente soy un creyente en Jesucristo, tengo que estar en un proceso de santificación. Amén. Tengo que estar en un proceso de conformarme a la imagen de Cristo. Si eso no está pasando en mi vida, con todo el dolor de mi corazón, quiero decirte que tienes que analizarte para ver si verdaderamente eres creyente o no. Así de sencillo, así de simple. Yo no puedo decir tener a Cristo en mi corazón y que mis prioridades y mis intereses sean diferentes a lo que la palabra de Dios establece. Eso no puede ser. La Biblia dice que toda la plenitud de la deidad viene a morar en mí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No puede ser. Ahora bien, entramos en estos capítulos 9, 10 y 11 y dijimos que están llenos de doctrina esencial y muy práctica. Incluso comentamos que estos 3 pasajes están enfocados a judíos, ¿sí? Están enfocados a Israel, el pueblo escogido por Dios. En el capítulo 9, Pablo presenta el pasado de Israel. En el capítulo 10 presenta el presente de Israel. Y en el capítulo 11 presenta el futuro. Ahora, yo lanzaba esta pregunta y decía, ¿por qué Pablo tratará este asunto del pueblo de Israel en medio de una carta escrita a la iglesia? ¿Por qué tenía que tomarse el tiempo de escribir eso? ¿Sí? Bueno, hemos dicho que esta carta de Pablo a los romanos es para establecer doctrina. ¿Sí? No lo es el libro de Hechos. Muchos quieren sacar doctrina del libro de Hechos, y ese libro está para narrar historia, no doctrina. Romanos sí. Y Pablo lo que está haciendo es que está corrigiendo en esta carta muchas deficiencias que los creyentes del primer siglo estaban teniendo en cuanto a aspectos doctrinales con respecto a la nación de Israel, que es importante explicarla. Como hoy en día mucha gente está confundida y cree que las promesas que eran para Israel ahora son para la iglesia. Ese es un error doctrinal. Dios nunca nos ha llamado a nosotros los creyentes a vivir como judíos, jamás. No tiene nada que ver, no es así. Por eso el apóstol Pablo, Dios inspiró a este apóstol y escribió estas cartas dadas a la iglesia. Y no solo eso, sino que escribió cartas pastorales para dar instrucciones a los pastores de cómo deben de conducirse. ¿Sí? Pablo, como lo hemos visto en capítulos anteriores, por inspiración divina, siempre se adelanta a lo que sus oyentes pudieran estarse preguntando o formulando algunas preguntas, como esta: si admitimos que los judíos como individuos deben ser salvos por la fe personal, es decir, cada quien tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces, ¿qué sucede con Israel como nación y con todas las promesas que Dios les dio? Porque las promesas que Dios les dio eran promesas como nación. Entonces, ¿cómo? Bueno, en este capítulo 9, Pablo trata y relata la trágica incredulidad de Israel. Sí, explica cómo ha sido una bendición única, ¿sí?, y un gran privilegio ser judío. Y el hecho de que la nación de Israel siempre gozó de una posición favorecida. Usted lea el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios siempre los tuvo en un lugar especial. Claro, también cuando ellos fueron desobedientes, vivieron las consecuencias de su desobediencia. Es la realidad.
¿sí? Sin embargo, el hecho de que hayan sido una nación favorecida por Dios, eso no quita que Dios haya tenido que disciplinarla y dejarla en espera durante un tiempo por su incredulidad, por no haber creído a las promesas y a la promesa de Dios. En esta parte que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Pablo confronta un serio problema teológico. Si Dios hizo promesas a Israel como su pueblo terrenal escogido, ¿cómo es que fue desechado y ahora los gentiles han sido traídos y puestos en un lugar de bendición? Imagínese, usted piense que usted es judío y está escuchando las enseñanzas de Pablo, donde dice que hay que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, porque es la única manera de acceder al Padre, y ellos, conociendo todo el Antiguo Testamento, pues claro que se le vienen todas las promesas que tenían como nación. Entonces empieza a haber una disyuntiva y decir, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Ahora resulta que los gentiles, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, tenían prohibido relacionarse con los gentiles. Y ahora resulta que ellos son los que toman el lugar de bendición. Entiendan el choque en cuanto a la enseñanza. Por eso Pablo trata todos estos asuntos. Y fíjense lo que va a dejar claro. Pablo va a dejar claro, en primer lugar, que la palabra de Dios, la promesa, nunca falla. Otra cosa es que los hijos de Dios no son miembros de una raza o una institución. Y vamos a sacar de todo esto, aunque estamos hablando, ¿sí?, de aspectos que Pablo está tratando con judíos, vamos a sacar las aplicaciones prácticas. Pero ojo, no podemos sacar aplicaciones prácticas de pasajes así si no entiendo a quién está escrito y por qué se escribió. Por eso les doy antecedentes históricos, para que todos podamos comprender qué es lo que está pasando en este asunto. Otra cosa que Pablo va a dejar claro es que los hijos de Dios no son de ninguna parentela o de alguna herencia en particular. Y lo último que Pablo deja claro en este tema que veremos hoy es que los hijos de Dios son los creyentes, los que creen en la promesa. Vamos a ver esto. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5, aunque vamos a ver del 6 en adelante. Dice Romanos 9, verso 1 al 5, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Cuando dice hermanos, está hablando de los judíos. Pablo era judío. Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora bien, entramos al estudio. Verso 6, dice Pablo: no que la palabra de Dios haya ¿qué? Fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. Dios mismo en su palabra establece en Números 23:19, y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. La respuesta es sí. Él dijo y lo hará, sí. Habló y ejecutará, sí. Es decir, todo lo que la palabra de Dios establece es verdad, y todo tiene su cumplimiento. Dios hizo una promesa gloriosa a Abraham, promesa que tiene dos puntos importantes. Si Abraham seguía a Dios. Ojo, Dios siempre nos da el libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Dios no fuerza a nadie. Dios presenta el camino bueno y el camino malo, el camino de vida y el camino de muerte. Pero es elección de cada uno de nosotros tomar la decisión. Así fue acá con Abraham. Él le dijo que le daría una simiente, ¿se acuerdan? Que le daría un hijo al través del cual iba a nacer una gran nación. Y él iba a ser llamado como Padre de multitudes.
Pero también dentro de esa promesa dijo algo muy importante y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo hermoso de esto es que ustedes y yo estábamos incluidos en esa promesa que Dios le estaba dando a Abraham. ¡Qué tremendo! Se los leo, Génesis 2, 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué pasaba si Abraham no obedecía a Dios? Pues no se cumplía. ¿Verdad? Tan sencillo. Abraham hizo lo que Dios había dicho. Creyó de todo corazón y siguió a Dios sin saber a dónde lo llevaría. Oiga, eso es fe. Sí. Nosotros no podemos salir ahora ya sin el GPS, ¿verdad? Aún y que vamos a recorrer algo que ya conocemos, pícale ahí, hombre, para no equivocarnos. Ya queremos que nos diga cómo vamos a llegar y qué tiempo y si hay tráfico y está bien, la tecnología ha avanzado. Pero en ese momento el único GPS que tenía Abraham era Dios. Vete de aquí. ¿A dónde? Tú vete. ¿A dónde? A la tierra que te voy a decir. Pero ya quieres que me vaya y tú no me dices dónde. ¿Sí? Así. Interesante. En Hebreos nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Ahora, estamos viendo esta confrontación que está haciendo Pablo con respecto a este conflicto teológico. Y lo que hay que entender es lo siguiente: que si la palabra de Dios fallara, si la promesa de Dios hecha a Abraham fuera anulada, quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, que todas las promesas posteriores a esas serían nulificadas, porque de esa se desprenden todas las demás. Entonces, qué importante es entender esto. ¿Qué era lo que pensaba la gente del primer siglo en cuanto a que la palabra de Dios pudiera haber fallado? Piensen de la siguiente manera. A ver, Israel rechazó a Jesucristo, el Mesías prometido, ese profeta igual que Moisés, que se les dijo que vendría desde Deuteronomio. Y de ese momento a la fecha son muy pocos los judíos que se han convertido al cristianismo. Es la realidad. Entonces, ¿dónde está la nación que Dios le prometió a Abraham? ¿Dónde? Esa es una manera de pensar, de por qué piensan que la palabra de Dios ha fallado. No estoy diciendo que sea verdad, no es verdad, ahorita lo voy a explicar. Y la segunda es: los gentiles son los únicos que siguieron a Jesucristo. Entonces, ¿ya para qué quiere Israel? Israel está desechado. Otra vez, la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿dónde quedó? Bueno, esto, pensar así, es mera ignorancia de lo que la palabra de Dios establece. Porque indudablemente se va a cumplir la promesa hecha a Abraham. Y Dios va a restaurar a Israel. De hecho, Pablo lo toca en el capítulo 11. Y Pablo dice que Israel será restaurado. Y este es el tipo de cosas por las cuales de pronto, incluso, fíjese, incluso creyentes llegan a pensar erróneamente que la palabra de Dios contiene errores. Sin embargo, Dios da testimonio en su palabra de cómo Él no solo inspiró, sino preservó su palabra. Y lo que contiene ella se cumplirá. En Isaías 48,
dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, esa promesa que Dios hizo a Abraham tiene cumplimiento. Esa y todas. Y piensen lo siguiente: Dios escribió la Biblia en un periodo más o menos de 2000 años. Eso es lo que se tomó desde Génesis hasta Apocalipsis, escribir la Biblia. Y se escribió inspirados por Dios más o menos 40 hombres. 40 hombres de diferentes contextos, porque tenemos reyes, pastores de ovejas, tenemos generales de ejército, etcétera. Exacto, profetas, etcétera. Entonces, ¿por qué Dios iba a tomar la molestia de escribirla en un periodo de 2000 años, de inspirar a estos hombres, si una vez que estuviera completa no la iba a preservar? ¿Cómo para qué? ¿No? Y no solo eso, lo que ha costado que usted y yo tengamos la Biblia en nuestras manos, porque no nos imaginamos la cantidad de mártires que murieron con sus convicciones firmes para escribir esto que usted y yo tenemos en nuestras manos. Imagínese. Claro que Dios, aparte de que inspiró su palabra, la preservó. Y usted y yo podemos estar seguros que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y podemos confiar en ella. El segundo aspecto que Pablo trata es que los hijos de Dios no son miembros de una raza o institución. Porque les dice en Romanos capítulo 9, en el verso 6, la segunda parte, dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Muchos judíos creían que eran hijos de Dios porque habían nacido de Israel como israelitas, siendo educados en la religión judaica. Pero esto no los hacía ser parte del pueblo de Dios. Como muchos creen que el Israel que conocemos ahorita, todos sean del pueblo de Dios. Eso es una mentira. No es cierto. Como muchos creen que muchos de los que estén aquí todos son cristianos. No es cierto, eso también es una mentira. No el que se dice ser cristiano es cristiano. No todos. El mismo Señor Jesucristo le aclara esto a los judíos. Y en Marcos 7:6 les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué estaba diciendo? Sí, te dice ser judío, te dice ser israelita. No eres. Y hoy en día no ha cambiado mucho la situación. ¿Por qué? Por lo que he estado diciendo. Muchos cristianos creen que son cristianos porque simpatizan con el cristianismo, o porque asisten regularmente a la iglesia, o porque dicen que creen en Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Qué dice Pablo a Tito? A los pastores de las iglesias les dice: Tito, hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hablas mucho, pero tu corazón y tus acciones son completamente diferentes a lo que dices creer. Lo hemos dicho muchas veces, mis queridos hermanos y amigos. El verdadero cristiano no solo se le reconoce por su manera de hablar, sino también por su manera de pensar y de actuar. Tiene que haber una congruencia
Por eso, la iglesia no ha podido cumplir con la gran comisión que el Señor Jesucristo le encargó. Porque la gente de afuera no ve congruencia entre lo que decimos creer y cuando estamos parados aquí levantando las manos y alabando y afuera somos peor que los inconversos. Esa es la realidad en la que vivimos. Esa es la realidad en la que vivimos. Una de las confusiones que Satanás ha permeado es que todos somos hijos de Dios. Me tocó estar en Valladolid en una capacitación de pastores y escuchar a un pastor que dijo eso. ¿Cómo? No, todos somos criaturas de Dios, todos, porque somos creados por Dios. Pero hijos, bien sencillo, aquellas criaturas que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador pasan a ser hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y luego aclara, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no de Dios. Y con esa bandera navegan muchos. Todos somos hijos de Dios. No, no todos. Todos somos criaturas de Dios. Hijos, los que le reconocen, los que le reciben. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No se me han perdido? Ok. El tercer punto, en el verso 9, dice Pablo, 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces imagínense lo que pueden estar pensando algunos. A ver, Pablo, pues ¿qué tanto estás diciendo, hombre? Pues si yo soy descendiente de Abraham, pues, de ahí de Isaac. Entonces, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Muchos judíos confiaban en que eran hijos de Dios por su herencia piadosa. ¿Qué quiere decir esto? Que sus padres y sus antecesores, las genealogías, eran personas que habían adorado a Dios. Entonces ellos se consideraban a sí mismos hijos de antepasados piadosos. En consecuencia, ellos decían, sí, yo también creo en Dios. Sin embargo, el tipo de vida que llevaban decía lo contrario. Por eso, el mismo Jesucristo trató este tema y les dice en Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esa era la excusa que ellos traían. Pues yo soy judío, soy descendiente de Abraham, pues Dios está conmigo. No. ¿No es así? Pero yo me pregunto, en la iglesia, ¿cuántas personas están confundidas creyendo que porque nacieron en un hogar cristiano ya son cristianos? Y porque de pronto acompañan a gente a la reunión. No, Dios no se confunde. Por eso dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aclara quién sí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos los que han pasado o están pasando por este proceso de crecimiento espiritual que tenemos en Filadelfia, el discipulado, saben que el mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no va a poder dar buen fruto.
Eso no es así. Usted y yo no somos Dios para conocer la mente y el corazón de la gente. Pero Dios sí nos dio ojos y discernimiento para poder ver el fruto. El fruto sí. ¿Dónde está tu fruto, hermano? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios, en primer lugar, es que reconozcas a Jesucristo como Señor y Salvador. A lo mejor tú eres simpatizante, eso no te va a poner en la presencia de Dios. Eso te va a poner en el meritito infierno. Eso dice la Biblia. Desde el primer paso reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Número 2, la voluntad de Dios es que te conformes a la imagen de su Hijo. Y eso implica con un proceso de crecimiento espiritual, donde estás pasando tiempo en el discipulado. Tan sencillo. Hermanos, la iglesia de Cristo no está para dar champú de cariño, ni para lavar conciencias. Está para predicar la palabra de Dios. Y ahorita nos toca enseñar esto, y por eso estamos diciendo lo que estamos diciendo. Porque son oportunidades que Dios nos está dando a cada uno de nosotros de corregir lo deficiente que pudiéramos tener. Si usted está aquí en esta mañana, Dios lo trajo con un propósito. Y el propósito es que escuchara su palabra. Así es. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el cuarto punto, los hijos de Dios son los creyentes de la promesa de Dios. Vamos a leer desde el verso 8 al 13, y aquí vamos a entrar en unos datos muy interesantes. Dice Pablo, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿A qué Sara se refiere? Pues a la esposa de Abraham, ¿verdad? Vamos bien hasta aquí, no se me pierdan. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Antes de entrar al punto, nomás quiero aclarar dos cositas aquí. Cuando dice el mayor servirá al menor, se refería a que Esaú serviría a Jacob, ¿ok? Entonces Jacob no tenía que haber usurpado, ¿sí?, la primogenitura ni la bendición, porque Dios ya lo había dicho desde antes de que ellos nacieran. Punto número 1. Punto número 2. Cuando dice a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, no quiere decir que Dios hubiera aborrecido al bebé Esaú. Está hablando de las naciones. Jacob, Israel, Esaú, Edom. ¿Ok? Si usted lee acerca de Edom, ve los juicios que Dios tenía contra Edom. Quiero aclarar esto porque de pronto esto puede chocar y decir, ¿cómo es que Dios aborrece a un bebé? No nos confundamos. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho esto, ¿quiénes fueron los hijos de Abraham? 2 hijos, ¿cierto? ¿Quién y quién? Isaac y quién? E Ismael. Pero qué interesante que uno es llamado hijo de la promesa y el otro hijo según la carne, ¿verdad? Los dos eran hijos de ¿quién? De Abraham. Porque dice, por ejemplo, Pablo, el mismo Pablo en Gálatas 4, 22, 23 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según ¿qué? La carne, más el de la libre por la promesa. ¿Por qué dice esto? Muy sencillo. Dios le prometió a Abraham un hijo con Sara su mujer. ¿Cierto o no es cierto? Pero fíjense, Abraham y Sara, en su afán de buscar la bendición de la promesa en sus propias fuerzas, toman la decisión de decir,
pues aquí está mi sierva, yo soy estéril. Yo creo que lo que Dios quiso decir es que tenías que tomar a Agar, porque pues nos pertenece, es como de nosotros. Te doy permiso, ¿verdad? Y como dicen, a nadie le dan pan que llore, y el otro dijo, pues bueno, ¿no? Y ahí es cuando nace Ismael. Sin embargo, la promesa no era así. Dios le dijo claramente que era con Sara, su mujer. Y le dice a Abraham, no era así. Yo te dije que era con tu mujer. Y debiste de haberte esperado. ¿Qué pasó con Abraham? Pues no confió en lo que Dios le había dicho en ese momento. Después espera y 13 años después nace Isaac. Pero mire la enseñanza que tenemos aquí. Ismael fue enteramente producto de planes naturales, humanos y carnales. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, dijo que íbamos a tener un hijo, pero no creo que sea de mí, porque pues yo soy estéril. No, pues aquí. Sí, yo creo que sí. ¿No? Por lo que representa, Ismael representa a todos aquellos que buscan la promesa de Dios, llegar a ser hijos de Dios, pero por méritos propios y no por la fe, por creer a la promesa. Todos aquellos que creen que siendo buenos y haciendo buenas cosas llegarán a la presencia de Dios, son un cuadro de Ismael. Y la Biblia dice, hijos según la carne y no según la promesa. Y si no eres según la promesa, estás separado de Dios. ¿Cuánta gente confundida creyendo que así es como van a obtener la vida eterna, por ser buenos? A muchas personas hoy en día les cuesta mucho trabajo creer que llegar a la presencia de Dios sea por fe, por reconocer a Cristo como Señor y Salvador, y no por las buenas obras. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces los hijos de Dios son los que creen en la promesa. ¿Cuál promesa? Pero contextualicemos. Estamos hablando del primer siglo. Jesucristo ya estuvo en su ministerio en la tierra, ya había muerto y había resucitado. ¿Cuál promesa? Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los hijos de Dios son los creyentes en la promesa. La única manera de formar parte de esta familia es reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. La mejor comprobación de que mi decisión de ser un seguidor de Jesucristo es real y genuina se nota en mi manera de vivir. Se nota en mis prioridades, se nota en mi manera de pensar, se nota en mi manera de comportarme. Esa es la mejor comprobación que Dios nos da. El más interesado en que cada uno de nosotros sepamos que somos hijos de Dios es Él. Y Él nos da testimonio de cómo podernos dar cuenta de esto. Pablo trata este asunto con respecto a los judíos y les está aclarando estos puntos, porque había mucha gente confundida. Como hoy en día, muchas iglesias, lejos de traer luz, traen tinieblas a la mente de la gente y la confunden.
traen confusión. Y ya sabemos, de acuerdo a lo que Pablo dice en Corintios, que Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de claridad, es un Dios de luz. Eso es lo que tiene que traer a nuestro entendimiento. Y ustedes, siendo expuestos a la palabra de Dios, son responsables de llevar luz a esa gente que no le ha resplandecido la luz de Cristo. De orar por ellos, de impactarlos no con nuestras palabras y con nuestro charming, nuestra manera de ser, sino con una vida constante, consistente en lo que Dios establece. De eso se trata. Que la gente de afuera tenga relación con creyentes auténticos, no de golpes de pecho. Esos no. Creyentes auténticos que están librando batallas, que confían en Dios y que viven conforme y de acuerdo a que su palabra establece. A lo mejor tú estás hoy aquí. Yo quiero decirte que hoy tú tienes la oportunidad de creer en esta promesa de Dios, en la de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es algo muy personal, es algo íntimo, es algo que tú y Dios tienen que ponerse de acuerdo. Hoy puede ser ese día de pasar de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Pero la decisión está en ti. Nadie puede tomar la decisión por ti. Ya lo hemos visto. Son decisiones personales y voluntarias. De ti depende. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora, posiblemente tú ya has tomado esta decisión. Pero yo te quiero preguntar, ¿dónde está el fruto en tu vida? ¿Estás viendo el fruto? Sí, sí lo estoy viendo. Amén. Sigue cultivando y sigue dando más fruto. Oye, no lo veo. Pues ponte a trabajar. Acuérdense, Dios es un Dios que le interesa de hoy en adelante. De aquí para atrás arregla cuentas y se acabó. De aquí para adelante, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos proyectos, no solo personales, sino como iglesia también. ¿Le vamos a creer a Dios? ¿O simplemente nos vamos a amedrentar con los retos que están por delante? Es una decisión personal, pero somos un equipo. ¿Qué vas a hacer? Hay gente que está pidiendo discipulado. ¿Quién las va a discipular? Si tú no te comprometes, si tú ya fuiste discipulado, ¿por qué no enseñas a alguien más? De eso se trata. De eso se trata. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de sentarnos un tiempo a meditar, a reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer en un lugar muy cómodo, sin persecución. Sabemos que hay lugares donde tus hijos están siendo perseguidos, pues oramos por ellos. Te suplicamos que tu poder, tu gracia, tu misericordia se manifieste. Sé con ellos, Dios. Ayúdanos a nosotros a valorar la situación en la que nos encontramos, Padre. Porque el hecho de que no tengamos esa persecución que otros lugares están teniendo, debería de ayudarnos a que tu evangelio se propague
por todas las ciudades en las que hemos sido puestos, Dios. Padre, necesitamos que tú nos ayudes, Dios. Yo te quiero pedir por esas personas que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Tráeles claridad a su mente y a su corazón. Que tengan este diálogo honesto y sincero contigo. Que se puedan poner de acuerdo. Pero que puedan reconocerte como el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y a los que ya hemos tomado esta decisión, ayúdanos, Padre, a dar fruto. Tú eres un Dios pro crecimiento. Tú estás esperando que el árbol dé fruto. Estás esperando que la red venga llena de peces. Estás esperando que la iglesia haga su trabajo. Discípulos de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir avanzando en este proceso, a impactar a la gente que nos rodea, a salir de aquí animados, entusiasmados, retados, desafiados, pero con el único propósito de cumplir con tu voluntad, para que el día que tú tengas destinado llamarnos a tu presencia, o bien que Jesucristo nos arrebate en las nubes, nos encuentres trabajando y sirviéndote, Señor. Ese es el deseo de mi corazón, y yo sé que el de muchos de mis hermanos aquí también. Te pedimos todo esto en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén.